Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar sobre materialidad. Hoy vamos a estar viendo muy brevemente el modelo de alineamiento estratégico para la sostenibilidad, en dónde calza esto, elementos para un diagnóstico completo de la sostenibilidad, ¿ok? Cuáles son los elementos básicos para que tenemos que tomar en cuenta para una buena estrategia. Aparte de esto es el análisis de materialidad y después cuáles son los insumos del proceso de materialidad. Vamos a ver los pasos tradicionales y voy a ver al final, se me olvidó meterlo aquí, algunos de los usos que hay, o sea, no es solo hacer análisis de materialidad, sino más bien cómo lo usamos, ¿ok? Me gustaría iniciar, sin embargo, presentando a Alianza Empresarial para el Desarrollo. Posiblemente la mayoría de ustedes nos conocen, pero somos una organización de más de 110 empresas que trabajan constantemente y están comprometidas con el desarrollo sostenible del país. Y parte del propósito de AED, ¿no?, es ir aumentando el conocimiento en temas generales de sostenibilidad y gestión de la sostenibilidad en empresas, y por eso nos gusta tener estos webinars de vez en cuando. Estos webinars son colgados en la página de AED, específicamente en el canal de YouTube de AED Costa Rica. ¿Okay? Ahí pueden encontrar todo el histórico y también a partir de mañana encontrarán este. ¿Okay? Vamos a partir me gusta partir de esto, de la definición de responsabilidad social, porque, y aquí es donde les voy a pedir que vayan escribiendo en el chat, ¿ok? Para que lo tengan a mano. Es la responsabilidad de una organización sobre los impactos de una empresa, ¿ok? No solamente de sus actividades, sino también de las decisiones. Y por eso es importante entender muy bien cuáles son realmente los impactos, tanto directos como indirectos, de una organización, ¿ok? También, obviamente, es muy importante la parte del comportamiento ético, la transparencia y contribuir al desarrollo sostenible del país, ¿correcto? Entonces, ¿cómo identificamos dónde están los impactos de una organización? Les agradezco si pueden colocarlo en el chat, ¿ok? ¿Cómo sabemos cuáles son nuestros impactos, tanto positivos como negativos, en las personas, en las distintas partes interesadas con las que una organización se relaciona? ¿Y cómo sabemos cuáles son las oportunidades ambientales, sociales y económicas de nuestra empresa? Vamos a ver si alguien se anima a colocar algo en el chat. Muy bien, María José Marín de Claro nos dice que investigación por el sector. Sí, exactamente. En el sector tenemos usualmente alguna información que nos permite identificar bien cuáles pueden ser potenciales impactos. Muy bien. ¿Quién más? A lo interno. Hola, Ana Cristina. Con los dueños de los procesos. Muy bien, excelente. Entonces no es solamente, ¿verdad?, una situación de sentarse en el escritorio e imaginarse cuáles son, sino es muy importante entender bien nuestra organización. Y a veces, ¿verdad?, tenemos que realmente irnos relacionando con todos los departamentos, entender bien qué es lo que hacen para ir identificando realmente riesgos, inclusive impactos reales, potenciales, ¿ok? Entonces, me dicen mediciones, información documentada a la organización. Primero hay que identificar cuáles son las partes interesadas. Muy bien, eso es parte del proceso. Y muchas veces podemos utilizar la retroalimentación de partes interesadas para esto, correcto. Ok. Y siempre priorizados, dice don Héctor. Entonces, excelente. O sea, hay que buscar un mix de fuentes, ¿verdad? Para poder identificar cuáles son esos impactos, tanto positivos y negativos. Inclusive para ver cuáles serían nuestras oportunidades en el negocio, ¿ok? Y cómo identificamos cuáles son las más importantes y por tanto las más relevantes para la empresa. La idea es que un análisis de materialidad nos permita identificar cuáles son las más importantes. ¿Para quién? Para la empresa y para nuestras partes interesadas. Y ya lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, muchísimas gracias por su participación en el chat. Entonces,
Un análisis de materialidad lo que sí lo que busca es que las empresas nos enfoquemos, ¿ok? En estos impactos económicos, ambientales y sociales, en los más importantes de esos impactos, ¿ok? Y recordemos que los impactos pueden ser positivos y negativos, ¿ok? Y que hoy nos dice, ¿verdad? Que también que estos impactos influyen significativamente las decisiones de los grupos de interés o de las partes interesadas. Y por lo tanto también se une de cierta manera con la parte de rendición de cuentas, ¿ok? Los que conocen la metodología de reportaje de Global Reporting Initiative, que es la metodología más utilizada a nivel mundial para reportaje en sostenibilidad de empresas, saben que GRI pide un análisis de materialidad y basa los contenidos y pide a las organizaciones basar los contenidos de sus informes en los temas materiales, ¿ok? Entonces hay que enfocarse en eso. ¿Por qué? Porque esos son los temas que realmente influyen en la toma de decisiones de las partes interesadas, en tanto internas como externas, y por ende es donde hay que estar generando información y compartiendo información. Muy bien. Ahora, ¿dónde calza todo esto que ustedes mencionaron eh, en el proceso estratégico de alineamiento con la sostenibilidad o alinear nuestra estrategia corporativa con todos los elementos de sostenibilidad? Para los que estuvieron en el webinar de esta semana sobre estrategia sostenible, lo cubrimos con mucho detalle y cubrimos cada una de las etapas de estas etapas, ¿ok? Y está subido el webinar también, como les dije, en el YouTube de AED. Pero justamente el análisis de materialidad calza específicamente dentro del diagnóstico. Y son estos 4 elementos los que nos permiten desarrollar una buena estrategia, ¿ok? Y no nos podemos saltar ninguno, como ustedes bien mencionaban. Por ejemplo, primero alguien mencionaba, hay que identificar cuáles son las partes interesadas. Realmente estos 4 elementos pueden realizarse de manera paralela y es muy importante que una organización, obviamente, estemos todos súper al tanto de nuestro entorno, tener herramientas para evaluarnos internamente. En el webinar del miércoles mencioné más al respecto, ¿ok? Tanto herramientas generales como herramientas temáticas una vez que ya somos más avanzados y estamos gestionando temas específicos y temas materiales. El análisis de materialidad sí nos permite, ¿verdad? Esa priorización interna que es muy importante y tenemos que amarrarlo siempre con las expectativas de las partes interesadas, ¿ok? Nuevamente, no hay un orden obligatorio para este proceso, pero sí los 4 elementos de un diagnóstico no nos pueden faltar. Si nos faltara uno de estos elementos, yo siempre lo que les digo a las organizaciones es que hay alguna probabilidad de que sus argumentos para defender qué es lo en lo que se está haciendo en sostenibilidad puedan estar no lo suficientemente fuertes, ¿no? Y y que en algún momento además los proyectos y los objetivos que tengamos puedan pasar a un segundo plano si no tomamos estos 4 elementos como base para una buena estrategia. La estrategia, ojalá sea la estrategia de la empresa que incorpore los temas materiales, ¿no? En algunos casos tenemos una estrategia paralela, que le llamamos una estrategia de sostenibilidad, puede ocurrir, ¿no? Pero la idea es que vayamos buscando tener una estrategia de negocio, una estrategia de triple utilidad que incluya los temas materiales de su gestión y que se les dé seguimiento a través de las estructuras normales de seguimiento de la empresa. Hoy nos vamos a enfocar entonces principalmente en el análisis de materialidad. Quería decirles, mencionarles que hay un curso específico, ¿verdad? Donde ya profundizamos mucho más este tema de análisis de materialidad que viene en mayo, ¿ok? Ya está abierta las inscripciones y les voy a mandar el link como parte de esta presentación al final, pero ahí sí vemos herramientas, profundizamos mucho más en este contenido y también tenemos un curso, lo esencial sobre las partes interesadas que viene en septiembre, que también ya pueden inscribirse si alguna persona desease. Ok. Ahora, para los que nos conocen bien desde AED, han visto esta filmina, es parte del modelo de madurez para la sostenibilidad y lo que nos dice es
desde lo más básico hasta lo más avanzado en procesos de materialidad. Entonces quisiera que vayan analizando qué es lo que ya ha hecho su empresa, ¿ok? Para que se ubiquen en alguno de estos 5 niveles. Lo primero que uno puede hacer, digamos, cuando una persona coordina los temas de sostenibilidad, pues realmente es que haya una priorización básica de los temas en los que nos vamos a enfocar. Obviamente, a veces uno encontramos empresas que hacen un montón de cosas, pero todas las cosas como que apuntan a en diferentes direcciones y cuando les preguntamos, pero ¿cuáles son realmente los objetivos, el objetivo ambiental, los objetivos sociales que tienen? Realmente no hay claridad, pero hacemos un montón de cosas, ¿no? Y entonces claro, decimos, bueno, ¿en qué temas? Entonces, hubo de alguna u otra manera posiblemente una priorización de qué tipo de temas o asuntos o proyectos inclusive se están desarrollando para, para enfocarse, ¿no? El siguiente paso es ya hacerlo algo un poco más formal, hacer una evaluación cuantitativa en temas, en elementos de riesgo e impacto, ¿ok? De esos temas para la empresa y para las partes interesadas. Desde ADE siempre recomendamos que esa priorización, usualmente al nivel interno de la empresa, se haga con la participación de líderes de la organización. ¿Por qué? Porque em, porque son las personas que tienen la visión, y pueden ser líderes formales o informales, ¿no? Pero tienen la visión de para dónde va la empresa, cuáles son las cosas más prioritarias según la estrategia corporativa y obviamente tomando en cuenta todas las fuentes. Entonces, tratamos de que sea bastante participativo. Hay organizaciones que deciden hacerlo como un proceso menos acotado, o sea, como más acotado más bien y menos personas participando, pero siempre queremos que sea algo participativo de manera que no sea que salió de un departamento por ahí una persona y después nadie realmente se compromete con eso. Es que eso lo escogió tal departamento. O sea, nosotros no tuvimos ni voz ni voto y al fin no nos parecen relevantes estas cosas que estamos haciendo. Si los participamos en ese proceso, pues pues dicen, ok, sí participamos en ese proceso y por lo tanto vamos a tomar acciones para lograr esos objetivos. El siguiente paso, o sea, muchas empresas se quedan en este segundo nivel, pero cuando ya la empresa ha ido trabajando y afinando las acciones en sostenibilidad, dan el paso en algún momento a consultar a sus partes interesadas. Esta consulta particularmente es una consulta que nos va a permitir decirles, bueno, esto es lo que estamos haciendo, ¿qué les parece? Nos faltan algunos otros temas. ¿Qué temas consideran ustedes relevantes para una empresa como nosotros y por qué? Ojalá sea una conversación más a profundidad con las partes interesadas. Nuevamente, hay otra cosa en nuestro modelo que habla del relacionamiento con partes interesadas y eso va mucho más allá de esta consulta, ¿no? Para que veamos que son cosas distintas. El fin de una materialidad es que sea tomada como insumo para crear la estrategia de negocio, que hayan objetivos de negocio que respondan a estos temas materiales. ¿Ok? Y obviamente que la materialidad se amplíe considerando los impactos en los distintos niveles de nuestro ámbito de influencia. ¿Ok? Aquí vamos a ver cuáles son de alguna manera esas fuentes que podríamos incluir. Ahora les voy a hacer una pregunta que quisiera que ustedes me respondan. ¿Ustedes creen que existe una serie de pasos definida por alguna organización o institución para realizar un análisis de materialidad? O sea, que nos obligue a hacer esto, ¿verdad? Y a seguir una serie de pasos. Quisiera que me respondan. Les va a salir ahorita en su pantalla y es sí una respuesta de sí o no para ver más o menos qué piensan las personas que tenemos por acá. Muy bien, ya 8 o 9 personas votaron de las 20. Entonces les agradezco. Votación ahorita, excelente, 12 personas. Ok, 10 segundos más para que todo el mundo pueda votar. Ok, existen una serie de pasos obligatorios a seguir para realizar un proceso de materialidad, que ya sea que una organización lo diga o no. Ok, me faltan 2 personas, pero ya voy a finalizar la votación. Ok, la mayoría de ustedes, el 65%, dice que sí. Alguna organización debe darnos una serie de pasos definidos para hacerlo. Y un 35% dice que no.
Interesantemente, la respuesta correcta es no. Realmente no existe una serie de pasos obligatoria, ¿ok? Para realizar un análisis de materialidad. Existen varias fuentes que están en una de las filminas que les voy a poner a ustedes hacia el final de la presentación, donde podemos aprender, inclusive bajo los estándares GRI, hay ciertos criterios de evaluación de la parte de materialidad que tenemos que contemplar, pero no nos dice haga X y después haga B de esta forma y se haga C de esta. Son lineamientos generales, ¿ok? Por eso es tan importante a veces dejarse acompañar de alguna organización experta para asegurarnos que te estamos teniendo tal vez los pasos correctos o las consideraciones correctas. O, ¿verdad? Informarse bastante bien previo a liderarlo en su organización. Ahora sí, les voy a comentar cuáles son los pasos sugeridos para un análisis de materialidad. ¿Ok? Usualmente comenzamos con esa revisión de asuntos o temas, ese contexto de sostenibilidad. Em, Ojo, que era también como uno de los pasos del diagnóstico que vimos, ¿no? Aquí, ¿qué podemos revisar? Podemos revisar las expectativas de la ISO 26000, los Sustainability Topics de GRI, eso, o sea, ¿qué hace mi sector o qué dice GRI inclusive que es crítico en mi sector? El Standard Poor's Sustainability Yearbook, ese es el que conocíamos muchos como RobecoSAM, ¿ok? Ahora va cambiando el nombre. Em, la lista de temas inclusive materiales de SASB, el Sustainability Accounting Standards Board, eh, informes de riesgos, tanto globales como nacionales. Aquí está el World Economic Forum que tira un reporte de riesgos, pero hay muchas otras organizaciones, inclusive empresas de seguros que tiran tanto informes de riesgos como informes de megatendencias, ¿ok? Em, los objetivos de desarrollo sostenible a nivel país, cuáles son las necesidades, tanto regionales, si los esperan regionalmente o locales, es importante tenerlas muy en claro porque uno no puede pretender que realiza una priorización si conoce que actúa en una realidad país particular. Y, como ustedes bien mencionaban, una revisión de reportes de otras organizaciones similares a nosotros, tanto a nivel nacional como internacional, qué es lo que están haciendo para llevarle el pulso a esas cosas. Entonces tenemos, ¿verdad? Una serie de temas que decimos, ok, son relevantes ya sea para mi sector, relevantes para para mi país, para mi región, para el tipo de empresa y similares a nosotros, ¿ok? Entonces ya empezamos a tener como una larga lista de temas, ¿ok? Y luego también hay que revisar la estrategia de la empresa. Y aquí, ¿verdad? Tenemos la estrategia de negocio, la estrategia sostenible del negocio también, el mapeo de nuestra cadena de valor. Y aquí, ojalá en ese mapeo de la cadena de valor tenemos esa identificación de todas nuestras partes interesadas. Inclusive tenemos fuentes existentes que nos dicen expectativas de las partes interesadas. Y si tenemos ese tipo de información, hay que aprovecharla, ¿ok? Y hacemos una priorización interna de estos temas, lo que nos da un listado inicial de asuntos relevantes. Algunas empresas deciden como parar el proceso ahí. Ok, y eso yo lo que le digo que es hasta aquí es como una priorización básica de temas, una priorización de temas, pero realmente el análisis de materialidad para cumplir con, por ejemplo, lineamientos de GRI necesita tener esta última parte, ¿ok? Que es definitivamente validar con partes interesadas. ¿Por qué es importante validar? Vean que nosotros hacemos muchos procesos de materialidad para empresas y muchas veces la priorización interna, cuando rehacemos la validación con partes interesadas, vieras que sí cambian. Uno pensaría, no, esto ya no hay forma que cambie porque me parece que es bastante lógico y cuando hacemos una consulta cambian de cierta manera las prioridades. Y pues obviamente es mucho más interesante y es mucho más participativo. Pero no siempre tenemos la opción de hacerlo porque obviamente requiere mucha planificación, requiere además de presupuesto, requiere de un momento idóneo. A veces estamos pasando por un momento
particular en la organización y a nivel de relacionamiento con partes interesadas y no podemos hacerlo. Pero bueno, si lo podemos, definitivamente se lo recomiendo, ¿ok? Y si no, bueno, pues también es válido quedarse, pero ojalá entonces es súper importante que dentro de esta priorización interna contemplemos de cierta manera las expectativas de las partes interesadas y que además que sea bien participativo para que diferentes departamentos que se relacionan o son dueños de las relaciones con algunas de nuestras partes interesadas estén ahí presentes en el proceso de priorización. Espero explicarme hasta aquí, ¿ok? Y por favor, cualquier duda, no duden en ponerla en el chat, ¿ok? Muy bien. Entonces, estos son los pasos que sugerimos desde AED para para un análisis de materialidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ve al final un, un análisis de materialidad? Viene a ser una priorización. Entonces, usualmente tenemos en un eje importancia para la empresa y en otro eje importancia para las partes interesadas. Si realizamos las dos, la consulta y digamos, la parte de validación, ¿ok? A veces ponemos importancia para la empresa y impacto potencial para las partes interesadas con una valoración interna, ¿ok? También, siempre y cuando ustedes digan, bueno, exactamente esto es lo que estoy haciendo y lo expliquen en el momento en el que están reportando o brindando sus resultados, que sean bien claros en cómo hicieron el proceso interno, es muy válido, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los temas más importantes? Algunas veces habían organizaciones que decían, bueno, nos vamos a enfocar, por ejemplo, en los temas que están en este cuadrante, ¿ok? Pero a veces dejábamos entonces de lado, de cierta manera, temas que de pronto, aunque no sean necesariamente importantes para las para la empresa, digamos, como este, de pronto las partes interesadas dicen, eso es importantísimo para nosotros que a veces podría haber como, bueno, qué raro que no, ¿verdad? Que no estemos necesariamente siendo en un sintonía, ¿no? Entonces a veces recomendamos más bien hacer cortes de este otro tipo, donde entonces tomamos, ¿verdad? Porque podrían haber igual temas que son súper importantes para la empresa, pero de pronto las partes interesadas no lo ven así, pero claro, es que son externas y demás, y entonces mejor hacer cortes de este tipo, entonces que nos permite identificar como cosas A, B y C importantes y no dejar nada por fuera. ¿Ok? La materialidad no es algo nuevo, es algo que ya existe desde hace muchísimo tiempo y muchísimas de las empresas realizan procesos de materialidad y los publican en línea. Inclusive, vean qué interesante, fue ayer o antier que estaba en un webinar de UNEPFI donde están hablando de los cambios que vienen en temas de reportaje y hablaban de materialidades dinámicas, ¿ok? Porque sabemos que los temas, las tendencias cada vez como que se representan mucho más rápido, ¿no? Y les invito a ver el webinar de tendencias que vimos al inicio del año. Entonces hay cosas que realmente nos cambian el, el- el- el campo de acción, el campo de operación muy rápido o inclusive pues, expectativas de nuestras partes interesadas que se desarrollan muy rápido y entonces hablaban de que los negocios pudiesen tener una forma flexible de tener una materialidad dinámica, ¿ok? Vean qué interesante ese concepto. Ahora, eh, yo he visto organizaciones que tienen constantemente abierta una encuesta para colaboradores, personas interesadas en general, que de pronto se meten a la página y dicen, queremos saber qué es importante para usted, y entonces uno puede llenarla en cualquier momento del año. Que chiva. No he visto todavía eso en Costa Rica, ¿no? Pero puede ser que empresas vayan desarrollando esto para ir teniendo retroalimentación constante de sus partes sobre algunos de los temas que consideran que son tanto críticos para la empresa y entonces de pronto las partes interesadas que de pronto caen en su página web podrían estar dando una retroalimentación constante, ¿ok? Ahora, criterios, hay muchos. ¿Ok? Criterios para definir, digamos, la importancia para la empresa, hay muchos. En el curso específicamente les damos, digamos, tips de cómo desarrollarlos, algunos ejemplos, pero lo que quiero decir es que mínimo, como decía la definición, ¿no? Contemplemos elementos de riesgo e impacto.
Inclusive, si sus empresas, y eso para empresas tal vez un poquito más grandes, tienen un sistema de análisis y gestión de riesgos, alineen esta priorización con el sistema de análisis de riesgos empresarial. ¿Ok? No se les vaya ese paso porque es muy importante. También, si tienen un equipo de riesgos y ustedes son el equipo de sostenibilidad, ojo, no decidan hacer una priorización por un lado porque el equipo de riesgos va a tener una priorización por otro. Hay un estudio que hizo el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible donde analizaba reportes de riesgos de empresas y reportes de sostenibilidad de empresas. Y los temas que estaban hablando a veces no calzaban, no, muchas veces no calzaban. Realmente solo en el 3% de las empresas calzaban exactamente, ¿ok? Y había un gran porcentaje en que de alguna manera habían cosas que se omitían en cada uno de los dos. Entonces, por eso de pronto también COSO y el World Business Council for Sustainable Development hicieron una guía de cómo incorporar en la parte de riesgos los riesgos ambientales, sociales y gobernanza. Es todo para decirles que si tienen un equipo de riesgos o metodología de riesgos interna, traten de hacer de la materialidad y la priorización de riesgos una sola cosa, ¿ok? Y donde puedan ver nuevamente potencial impacto, ¿no? También, porque no solamente impacto que está teniendo la empresa en el momento, sino el potencial para que podamos gestionar bien esos temas. Cuando hablamos de la importancia para las partes interesadas, es lo que yo les mencionaba. Ojalá que podamos realizar sesiones de consulta y validación con esas partes interesadas para que evalúen esos temas. Si no podemos, al menos, ¿ok? Meterlo cuando estamos haciendo la precisión para la empresa, entonces meter alguna pregunta que diga, bueno, el impacto potencial para nuestras partes interesadas, siendo nuestras partes interesadas estas, ¿cómo consideran ustedes que sería? Entonces sería como una evaluación siempre subjetiva, interna, pero sí estamos al menos contemplando que no se debe, porque ojo, la evaluación tradicional de riesgos en una empresa es, o sea, qué riesgos operativos, o sea, que si se me materializa este tema, voy a tener afectaciones financieras, voy a tener afectaciones em, operativas, legales, ¿verdad? O reputacionales, y entonces solo ven el impacto potencial para la empresa. Pero realmente se nos hace un llamado desde la definición de responsabilidad social, desde guías como GRI, desde definiciones de debida diligencia en general, que se contemple el impacto potencial para nuestras partes interesadas. Entonces, por ahí se les dejo esa, esa recomendación. Entonces, algunas consultas comunes que tenemos, ¿ok? ¿Cada cuánto se hace? Siempre me preguntan y ahí pueden ir poniendo en el chat otras preguntas y después voy a pasar a la parte de como de ejemplos de cómo se utiliza, ¿ok? Para después dejar un espacio de 10 minutos para preguntas. Entonces, ¿cada cuánto se hace? El análisis de materialidad recomendamos que se haga al menos cada 2 o 3 años. Realmente, como están las cosas cambiantes en el mundo y en los sectores, más allá de ahí, ¿verdad? Creemos que sería bueno estarlo actualizando, pero también hay empresas que tienen estrategias y tienen estrategias de 5 años. Ahora ya casi no se ven. Hay una empresa japonesa que yo conocía que tenía una estrategia corporativa de 10 años, que se ve poco o más. Pero bueno, lo importante es también se puede sincronizar, ¿ok? Para hacerlo justamente antes del proceso de definición de estrategia corporativa y si esa fuera cada 5 años, por ejemplo, entonces lo están tratando de hacer justamente antes para que sea un insumo para la creación de la estrategia corporativa. Eso sería lo ideal, ¿ok? Para lograr tener entonces una estrategia corporativa que incluya todos los elementos ASG y no tenemos una estrategia de sostenibilidad como paralela, ¿ok? Pero si no, ¿verdad? Si podemos estar haciendo cada 2 o 3 años, mucho mejor. Ahora, si cambia la empresa radicalmente o cambia la situación en la que del mercado, se recomienda actualizarla también. Entonces, ¿qué pasa si la empresa, no sé, compró un brazo gigante? Entonces ahora creció casi que al doble porque compró un brazo, cambia, está cambiando la empresa, está cambiando posiblemente un poco el giro de negocio. Entonces tenemos que revisitar nuestra priorización, nuestro análisis de impactos, ¿ok? Em, o fuimos comprados, o sea, todos esos cambios grandes requieren de una actualización. ¿Quiénes se involucran? Entonces yo les mencionaba que nosotros recomendamos que sea bastante participativo con los líderes de la organización, tanto formales como informales. ¿Por qué? Porque aprovechamos el espacio como para sensibilizarlos
para adueñarse de los temas que son importantes, tanto ambientales, sociales y económicos de la empresa. Y entonces que haya un compromiso luego de que yo los prioricé, entonces, ok, dije que esto era importante, entonces ahora realmente me lo voy a tomar en serio para lograr mejorar. Em, hay múltiples metodologías de validación con partes interesadas. Hoy el webinar no se trata de eso, em, pero sí les digo que ojalá sean metodologías que le permitan profundizar en los temas. Pueden ser focus groups, pero también podríamos tener encuestas, podríamos tener entrevistas a profundidad. Hay múltiples metodologías. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Pueden, por favor, irlas colocando en el chat. Ok. Ahora voy a pasar a la siguiente fase, nada más para comentarles cómo usar los resultados de materialidad. El análisis de materialidad, si se nos queda ahí como en una priorización, no me dice mucho, ¿no? Entonces, lo más importante es, ¿verdad? Si le metimos tiempo y esfuerzo a todo esto, es que eso por favor se vea reflejado en nuestros objetivos y metas corporativas. ¿Ok? Entonces es muy, muy importante que todo esto, ¿verdad? Se logre representar en la estrategia empresarial, con objetivos, con metas claras, con responsables. Entonces hay que estarlo comunicando bien porque son importantes para nosotros, porque priorizamos con perspectiva de empresa y de partes interesadas, por ejemplo. Eso es importante, ¿ok? Carolina me pregunta, ¿este proceso se realiza antes de recopilar la información para los reportes de sostenibilidad? Sí, sí, definitivamente. Mencionaba, sí, tal vez al puro inicio, ese circulito de alineamiento estratégico para su sostenibilidad, el último paso es la parte de reportaje, ¿no? Y para cumplir con ciertos estándares como GRI, nos piden necesariamente basarnos en temas priorizados a través de un análisis de materialidad. Entonces, si se van por esa metodología, y realmente casi que todas, sí, piden un estudio de materialidad. Ok, perfecto. Em, y cómo se podrá ver, ¿verdad? Aquí les traigo el ejemplo de Florida Ice and Farm. Cómo incorporamos los temas materiales en una estrategia corporativa. Aquí ellos nos presentan, ¿verdad? El propósito, los valores, cómo todo va calzando. Justamente estaba revisando esta semana un informe de sostenibilidad y nos hablaban de propósitos, nos hablaban de valores, de pilares, de temas materiales y de pronto uno decía, pero es que, ¿verdad? Como sería interesante como ver todo en un solo diagrama. Ahora que veo este ejemplo, ahora esa empresa sería justo ese, se lo voy a mandar. Em, Nuestras metas triple utilidad en cada una de las tres dimensiones. ¿En qué momento le surgió esta necesidad a FIFCO? Pues habían logrado, creo que inclusive duplicar ventas entre un año y otro, iba muy bien y dijeron, bueno, ¿qué nos proponemos para el próximo año? Y eso fue ya hace varios años, ¿no? Volvamos a duplicarlas, ok, perfecto, pero eso podría ser relativamente fácil. Entonces ahora, si las duplicamos, además tenemos que cumplir con estándares mínimos que queremos, sociales y ambientales. Y si logramos las tres cosas, entonces sí nos estamos ganando la buena nota, sí nos estamos ganando el bono corporativo, ¿no? Entonces se pusieron esa meta que va mucho más allá. Entonces, crecer en ventas, ¿verdad? El porcentaje puede variar dependiendo del año, ¿verdad? Y rentabilidad en la compañía, pero además ser campeones en temas de consumo inteligente, comunidad de colaboradores y alcanzar la neutralidad, no solamente la carbono neutralidad, sino también en agua y en emisiones. Ojalá un balance positivo inclusive. Y luego lo ponen un poquito más definido, ¿ok? Nos dicen por ejemplo, ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar, posiblemente con un premio, ¿ok? Específico que se quieren ganar, erradicar la pobreza a lo interno de nuestra compañía. Entonces, tiene un estudio de pobreza en la empresa y pueden ir tomando acciones. Entonces, ustedes en sus organizaciones, a través de los temas materiales, van a luego definir metas y ojalá se contemplen en alguna
meta global más representativa que puedan comunicar bien, ¿ok? Ellos quieren lograr el 100% del reciclaje en los envases, por ejemplo, y ser agua, residuos y carbono positivo. En el informe de sostenibilidad de ellos pueden ver mucho más información de cómo logran esto. Otro ejemplo es el Banco Nacional acá en Costa Rica también, donde de todos los 38 asuntos materiales, por ejemplo, decidieron que en cada una de estas tres áreas de estas 7 áreas se van a enfocar en ecoeficiencia, en productos y servicios sostenibles, en crecimiento, en la parte de clientes y cadena de abastecimiento, cómo trabajar con colaboradores y cómo trabajar la parte de inclusión financiera y educación financiera, por ejemplo. Y salieron de los temas materiales. Y para eso, ¿verdad? Se van colocando metas u objetivos específicos. Luego tenemos estas de Sykes específicamente. Aquí lo puse porque, bueno, Sykes Costa Rica se busca también la triple utilidad, partió de un proceso de materialidad. em, y aquí es muy bonito porque ellos enseñan el mapeo de los impactos en la cadena de valor de ellos, ¿ok? Entonces, me dicen si se me corta un poquito porque casi se fue la luz. Entonces, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ok. Buenísimo. Y entonces aquí ellos pueden, nos enseñan, vean qué bonito donde están los temas materiales de cada una de las tres dimensiones y en dónde podrían tener en su cadena de valor los diferentes impactos. ¿Ok? Entonces hicieron todo ese análisis y lo presentan también en su informe de sostenibilidad. Importantísimo integrar todo esto al reporte de sostenibilidad, ¿verdad? Si realmente lo que nos pide es, por ejemplo, GRI es que sean memorias estratégicas y antes había que reportar sobre absolutamente todo, todas las empresas por igual, y desde hace 4 o 5 años para acá es específicamente en los temas que han sido priorizados por la empresa y las partes interesadas. Entonces, tratando de hacer informes un poco más fáciles inclusive de leer y navegar. Algunos documentos de referencia, aquí creo que todavía pude haber incluido el GRI 101 de los estándares GRI. Pero bueno, aquí tienen algunas publicaciones ya un poquito entradas en años, pero siempre muy relevantes sobre materialidad. ¿Ok? Entonces, elementos clave, ojo, revisiten su ejercicio de materialidad periódicamente. Escojan muy bien quiénes van a participar en este proceso, eso es clave. Em, si una vez que terminen su priorización interna pueden validar con partes interesadas, ojo, eso es poderoso, poderoso, realmente cambian las cosas, cambia la perspectiva, se llega a mucha información de las partes interesadas y realmente utilicen esos aprendizajes para la gestión del negocio y de sus riesgos, porque si no, son muchos recursos utilizados, pero no necesariamente, ¿verdad? Les estamos sacando el jugo que podríamos sacarles. Para cerrar, algunos recursos destacados que les quiero recomendar. Tenemos un webinar la próxima semana. Les voy a mandar estas filminas para que puedan inscribirse si quisieran sobre la visión 2050 del Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible. Hubo una versión en inglés disponible para todo el mundo hace unas semanas y vamos a hacer esta que es en español en el 21 de abril. Luego tenemos un webinar que está abierto para todas las empresas, pero también tiene un énfasis específico en el sector financiero, evaluación de las finanzas para el desarrollo en Costa Rica. Y pueden ver nuestra oferta de valor aquí y aquí algunos cursos relacionados con temas de sostenibilidad y estrategia. El curso Lo Esencial sobre Materialidad que viene en mayo, aquí damos herramientas y profundizamos en los contenidos que aquí estamos viendo y cuesta $51. Entonces, realmente es muy accesible para todas las personas. Acordarse que desde AED estamos a su alcance para promover la sostenibilidad tanto a nivel personal, empresarial, sectorial y obviamente ya a otro nivel de manera sistémica buscando cambios positivos en alianza y en el país.
Entonces, estamos a la orden para las empresas que son más, están iniciando tal vez cómo fortalecer a nivel empresarial, pero obviamente las que están más avanzadas, siempre hacerles el llamado de piensen más allá de sus fronteras, de cómo vamos a trabajar sectorialmente y también cómo estamos aportando de manera sistémica ciertos problemas coyunturales de nuestro país o más bien a largo plazo y cómo vamos como sector empresarial a contribuir a la solución de esos problemas muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, con esto doy por finalizada la parte de presentación y voy a abrir un espacio para preguntas o comentarios. Muchas gracias. Y pueden levantar la mano si quieren hacerla por micrófono o pueden utilizar el chat si prefieren hacerlo de esta manera. Ok, Jeffrey nos pregunta, ¿en qué punto del análisis de materialidad integrarían los requisitos legales? Muy buena pregunta, Jeffrey. Los requisitos legales, yo diría que bueno, primero que todo, en el análisis del contexto de la organización, tenemos elementos, contemplamos elementos legales, ¿ok? Y muchas veces algunos de los criterios de riesgo o impacto identifican específicamente cuestiones legales. Entonces, tendríamos algún impacto, tenemos impacto legal de no hacernos a cargo de este asunto. Entonces, hay todos los aspectos legales casi que pasan a ser ¿verdad? Un sí en esto, dependiendo de la metodología que utilicen, pero muchas veces tenemos evaluaciones de cumplimiento legal como parte de los criterios de priorización, ¿ok? Espero contestar su pregunta, ¿ok? Buenísimo. Entonces, vamos a ver, con esto doy cierre a las preguntas y comentarios. Que muchísimas gracias. Que pasen muy buenas tardes y estaremos sin falta compartiéndolos este material vía correo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.